para seguir con el servicio de canto. Cantamos todos juntos, con entusiasmo, por tu gracia y amor. Renueva mi pensar, enséñame de la verdad, cada día más, por tu gracia y amor. Bueno, ahora, para exaltar a Dios, vamos a cantar un corito que es Sea exaltado. Así que vamos a seguir cantando con fuerzas. Es
exaltado, en lo alto exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado, en lo alto exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su Vamos a ir empezando. Queremos terminar nosotros este servicio de cantos con un himno. A mí personalmente me gustan mucho los himnos. Siempre me gusta cantar mucho corito también, con un poco de música a veces un poquito más alegre, ¿no es cierto?, más mudita, pero también me gusta mucho a veces acordarme, ¿no es cierto?, de las canciones que siempre cantábamos en la iglesia, con las que nací, con las que crecí. Yo creo que a muchos de ustedes también les gusta también estos cantos que son clásicos también, ¿no es cierto? Queremos entonces cantar Cerca más cerca. Con esto vamos a empezar, así que nos ponemos de pie. Fiel
Podemos tomar asiento. Como ustedes ya saben, somos una iglesia grandemente privilegiada por los muchos dones, talentos que el Señor ha dado a esta iglesia, pero en especial esta semana por la hermosa visita que tenemos el privilegio de recibir, que son más de 50 jóvenes de la Universidad Adventista del Plata. Más puntualmente, jóvenes, pastor, cuénteme, ¿de dónde? De la Iglesia del Parque. De la Iglesia del Parque. Pastor, ¿cuándo llegaron? ¿Cómo vinieron? Vinimos en colectivo con el grupo de la UAP. Vinimos más de 500 jóvenes y nosotros salimos a las 6. Estoy con la mano pintada porque me dijo el pastor Nico que les muestre la mano pintada, así que se las muestro. ¿Se ve? Hoy dejamos nuestra marca Ahí acá. está. Hoy dejamos nuestra marca para todos los chicos. Y mientras nosotros contamos un poquito Sí. acerca de la visita, tenemos un programa especial para todos los niños. Y este es el momento en que los papás van a acompañar a todos los niños al final del salón del templo. Y ellos van a seguir con sus actividades. Actividades realmente muy, pero muy lindas. Les contaba, salimos, más de 500 jóvenes de la universidad, nos estaban esperando con un almuerzo buenísimo acá, nos vinimos en colectivo y algunos chicos se vinieron en auto. Muy bien. A la tardecita sí llegaron. Pero ya estamos todos aquí, hace ratito ya. ¿Y ayer qué hicieron, pastor? Ayer, ¿qué día fue? ¿Miércoles? Ayer fue miércoles. Ayer fue miércoles. Hicimos varias cosas. A la tarde, de paso, se llama Nico igual que yo, por eso Nico. Estuvimos a la tarde haciendo bolsitas de cereales, estuvimos repartiendo chocolate, que ya los hermanos saben, pero les contamos de nuevo, a los vecinos, con una tarjetita invitándolos a estas reuniones donde está predicando el pastor. Estuvimos haciendo, varias cosas. Hoy por la mañana temprano, ya desde las 8:30 nos encontramos a trabajar con todos los jóvenes. Desde las 8:30 de la mañana nos encontramos aquí en la iglesia, salimos a hacer encuestas y para toda la familia que nos visita a través de los hogares que están viendo en vivo a través de internet, les contamos que desde las 14 horas, ¿en dónde estuvimos, pastor? Estuvimos, no sé muy bien cómo se llama, ¿la Ría es? El Vial Costero. Vial Costero, General Roca. Y el Vial Costero. Y el Vial Costero, justamente, la rotonda al lado. Exacto. Sí, armamos ahí unos stand, armamos los 8 remedios naturales, estaban los chicos estudiantes de medicina y carreras de salud tomando la presión, midiendo la azúcar en sangre, sacando el peso, la masa corporal. Estuvimos con varios stand muy buenos, la verdad la experiencia de hoy fue realmente muy linda, Nico. Disfrutamos muchísimo porque más de 150 vecinos se acercaron para la Expo Saludable. Queremos que toda la familia, desde los que nos ven en sus hogares, como la familia que estamos hoy presentes aquí en la iglesia, puedan disfrutar de este proyecto que tenemos juntos para poder transmitir un mensaje con un mejor estilo de vida para todos los vecinos, para nuestras familias, para nuestros hogares y así dar a conocer también de a poquito lo que es la iglesia en todos sus aspectos. ¿Me dejás contar algo cortito? Puede ser. ¿Puede ser? Estuve trabajando en el stand de Esperanza con algunos amigos, con Flavio, que es de la iglesia, que ustedes lo deben conocer, con Georgina Leites también, y nos habíamos puesto en la mente de decir, ¿qué le decimos? Porque todos tenían materiales para dar de salud. Hablaban de temperancia y le hacían allí un test, hablaban de nutrición y también veían cómo ellos comían, etc. Y nosotros no teníamos nada allí en el escritorio. Así que dijimos, algo le tenemos que dejar. Vamos a dejarle algo, sí, vamos a dejarle una oración. Así que estaban hablando de todos los remedios naturales anteriores y cuando llegan, les dijimos, el 8º remedio natural es muy importante. Le decíamos, es la esperanza, es la confianza en Dios. Y le queremos regalar algo tan grande que no se van a poder llevar en los bolsillos, en ningún lado. Y la gente ya estaba viendo, ¿qué me van a regalar? Porque ellos estaban esperando regalos. Entonces le decíamos con los chicos, no se lo van a poder llevar en ningún lado, solamente le va a entrar en su corazón. Es tan grande que va a entrar en su corazón. Y esa es una oración. Así que queremos orar por vos. Y las personas realmente, hermanos, se maravillaban, se quedaban contentísimas con todo lo que hacían y todos nos agradecieron por haber ofrecido esa oración. Oramos hasta con chicos de 14 años. Los chicos salían de allí, gracias, gracias, gracias. Así fue una experiencia muy buena. Le queremos agradecer, contamos y aprovechamos estos minutos importantísimos de nuestro culto para contarle a la iglesia y agradecerle por todo el apoyo que ha brindado a todos los jóvenes de nuestra querida iglesia aquí en Florida y de nuestra querida iglesia hermana en Libertador San Martín. La Iglesia del Parque. La Iglesia del Parque. La Iglesia del Parque. Vamos a continuar con nuestro culto, vamos a continuar adorando a Dios, pero antes queremos contarles con el pastor que nosotros
Pastor, Sí. hemos dejado nuestra marca. Queremos invitarlos a sumarse, a dejar su marca en la historia de esta iglesia, en la historia de esta tierra que se escribe en el libro de la vida. Invitando a la gente a conocer más de Jesús, invitándola a las reuniones que estamos teniendo a lo largo de esta semana y en especial a la fiesta que vamos a tener el sábado próximo a las 8 de la mañana en los bosques de Palermo. Hacer planes de llevar los sanguchitos, la viandita, pasar un día de campo y también llevar una silleta, ¿por qué no?, para pasarla de manera más cómoda. ¿Me dejás que les diga algo? Por La favor, última pastor. Ok. Hermanos, no se pierdan esta actividad. Realmente estamos siendo bendecidos por Dios. Los chicos están en marcha. Todos los hermanos sería muy bueno que estén. Acompáñennos, van a tener seguramente algo que hacer. Hoy estábamos viendo que las personas que empezaban a ir por los stands no tenían guías, porque todos los chicos estaban metidos en los stands. Así que si uno de ustedes va, se pone la remerita Caleb o lo que sea, y los guía, realmente va a ser una ayuda muy grande para las personas que estamos contactando. Realmente no se pierdan esta actividad que estamos teniendo, muy linda y muy buena para la gloria de Dios. Mañana 14 horas nuevamente nos vamos a encontrar en el Vial Costero hasta las 18 horas. La invitación está hecha, vamos a seguir alabando a Dios y hay a continuación una parte especial. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Yo soy un seguidor de Cristo. Yo soy un cristiano. ¿Y cuál sería la diferencia? Hay un montón. O sea, mirá, primero, como que nada, mirá cómo vengo. Muy bien arregladito, muy bien como se tiene que venir. Después, no sé si ves todos los libros que tengo un montón. Tengo de la hermana de White, tengo un par de manuales de moral como para medir un poco la ética, cómo nos tenemos que comportar. Y arriba de todo tengo la espada de doble filo. Ah, la Biblia. me gusta así No, el mirá, detalle todo. de la manijita, es cómodo, La ¿no? manijita está re buena, me gusta. Me gusta llevarlo porque lo llevo a todos lados. Qué bueno. ¿Sabes también qué tengo? Permiso, voy a dejarlo acá. Tengo mi kit Caleb. ¡Wow! No, mirá, un montón de cosas. Adentro trae otra espada de doble filo. Qué Trae bárbaro, remerita, trae folletito, la Biblia y la mochilita todo de Caleb mostrando que realmente yo soy un cristiano. Qué bueno, la verdad, te admiro, me No, gusta. uno dice cristiano. Perdóname, ¿y vos cómo demostrás? O sea, no te veo pintado. ¿Mi cristianismo? Claro, porque vos no... No, creo que intento reflejar a Cristo de la forma en la que vivo. Ajá. Poniéndome en actividades, me gusta... No lees, no... Sí, no tanto como vos, veo, pero... Yo lo llevo a pero todos creo lados. que es Yo voy a todos lados interesante con esa esto. parte, pero me gusta involucrarme con actividades y cosas así. Está bien. Té cristiano. Mirá, yo te veo cristiano. Escuché una vez, una persona me dijo que Jesús le daba de comer a la gente, que los cristianos... hacían Sí, eso sí. también, ¿no? Espada ¿Vos? doble filo, acá. ¿Vos seguro que algo me tenés que poder dar? Perdóname, pero Pará. yo justo saqué solamente para el diezmo y lo tengo que dejar en la iglesia porque ahí se encargan de distribuir y se lo dan a gente que lo necesita. Así que hoy no te puedo ayudar, perdóname. ¿Vos algo? Mirá, yo no tengo mucho para darte tampoco, pero, a ver, no sé. Lo que No. tengo te doy. ¿En serio? Y sabés que yo voy a una iglesia también. Tenemos cosas para darle a personas que necesitan. Sí, ropa, alimentos, galletitas, serio? copitos. Si querés, te acercás. Estamos ¿Qué día? en la iglesia cuando los miércoles, los sábados, tenemos reuniones también. Si querés, te podés acercarte. No, buenísimo. Con lo que tenemos, te vamos a tratar de ayudar. Gracias. Así Mirá, que- yo básicamente no tengo nada para dar, pero bueno, como persona capaz que te puedo ayudar en lo que necesites. Mirá, no tenés cómo contactarme porque no tengo teléfono, pero si me buscás vivo acá a 4 cuadras al lado de la plaza Buscanos para lo que necesites. cuando Gracias. llegues ahí,
Seriamente vamos a tratar de dar lo que tenemos. Qué buena persona que sos. No, gracias. ¿Vos notaste cómo se dio cuenta que yo era cristiano? ¿Te diste cuenta, no? Al toque vino y dijo, ese es cristiano. Sí, pero ¿por qué no ayudaste? Cristiano. Necesitaba algo, no tenías nada para darle. Se dio cuenta que yo era cristiano. Chicos, qué bueno que los encuentro. Bien. Miren, ¿Cómo andás? Bien. Hola. ¿Estuvieron hoy en el río? Estuvimos haciendo lo de Caleb 4.0. Estuvimos ayudando ahí y ahora se fueron todos. Tengo mi kit. No, mirá. Sí, estoy preparado. Yo la dejé a la mía allá porque estamos cargando todo y se fueron todos los chicos porque hay el culto y se fueron rapidísimo. Necesitamos que nos ayuden un ratito, 10 minutitos a cargar todo. Vamos y volvemos, ¿sí? ¿Vamos? No, ahora. Pero yo no puedo porque yo ahora tengo que ir a hacer un montón de cosas. Tengo que pasar a buscar un libro que justo había pedido. Pero vamos y volvemos. Acerca de la moral, acerca de cómo tratar al otro, está perfecto. Es para el río, para el río. No, es para allá el río. Para el río, para allá. sí. Sí. Para allá. Es difícil ubicarse. Vamos, sí. Mire, es más, el pastor Nico se comprometió, nos lleva en auto, listo, vamos. Sí, pero yo lamentablemente hoy no puedo, tengo que mañana quedarme. Estamos hoy, mañana también, de 2 a 6. Estoy haciendo un resumen del Ministerio del Niño, un montón de cosas. Bueno. Impresionante, estoy a Qué full. lástima, qué lástima. Mirá, ¿Vos? yo estoy ocupado también. ¿El sábado vos podés? El sábado hay que ir a la iglesia. Bueno. ¿Cuánto es un tiempito? Ahora, 10, 15 minutitos, 20, media hora, vos viste como el pastor Nico. Así, sí, bien, 10, 20 minutitos, vamos y volvemos. No, gracias. no hay problema, voy con vos. Gracias. Vamos porque están ahí todos ya. Qué bien, ¿eh? Cómo obra Dios y cómo ayuda a los que lo necesitan. Muy interesante, ¿no? Buenas noches. Hoy me siento un poquito más lejos de ustedes, un poquito más incómodo, pero estamos todos más cómodos, así que eso es importante. Pero quiero comenzar... Sí, ahora yo lo... No, pero está bien. No hay ningún micrófono, ¿no? Janina Rachel... ¿Está acá? Acá está. Mira, yo estuve predicando en Martelli. Me dijeron que te tengo que dar esto. Y me dijo que es tu novio. No sé si será verdad o no. ¿Es tu novio? Así que un regalo de Pascua. Con mucha intención me lo pidió y bueno, que Dios te bendiga. ¿Sos feliz? Muy bien. Ahí está el ticket, se olvidó de tirar el ticket. Gracias, che. Muy bien, como les decía, contento de estar nuevamente. Estamos teniendo una semana muy agitada, pero a la vez con muchas satisfacciones. Me estoy pudiendo encontrar con gente que hace mucho no veía. Hoy en Villa Martelli estaba uno de mis mejores amigos de la escuela primaria, que jugamos al fútbol juntos con él cuando estábamos en la escuela primaria y realmente fue una sorpresa para mí encontrarme con él en la iglesia, allí en Villa Martelli. También durante las horas del día tuve la oportunidad de encontrarme con algunos de ustedes y el día se hace corto, pero gracias a Dios con muchas satisfacciones y el hecho de saber de que Dios está obrando para mí es un gran regalo de Dios. Y les agradezco por todas las personas que se acercaron para decir que están orando por esto, que están orando para que Dios se manifieste. Y yo creo que la diferencia realmente la hace Dios. Y por eso
es necesario que estemos abiertos a lo que Dios quiera decirnos. Siempre me gusta, lo hago siempre cuando llegando al final de la semana de oración, pero yo sé que estamos cortos de tiempo, pero me gustaría escuchar a alguien que se anime a dar un testimonio de qué le dijo Dios esta semana. Siempre cuando llegamos al final de una semana me gusta escuchar testimonios espontáneos. Y me encantaría hacer una reunión de testimonios, porque de alguna manera vemos lo que Dios hace en los corazones. Pero me gustaría, no sé si alguien se anima, pero me gustaría que alguien, si alguien puede decir, Dios a mí me dijo esto en esta semana, sí. ¿Podés pasar? Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Mi nombre es López. 40 años sé que recorro este camino y Dios me dijo que me apresure, que el tiempo es corto. Y esta semana estoy orando permanentemente porque tengo una gran responsabilidad. Conduzco un grupo pequeño y veo que la gente permanentemente está con problemas, sin solución. Y entiendo a través de la experiencia que Cristo es la solución. El Espíritu Santo es la solución. Y el amor de Dios que cubre esta tierra. Le pido a Él que me dé la fuerza para tomar con más responsabilidad, porque yo soy mecánico, pero quiero dejar este trabajo y dedicarme plenamente, y oro todo el día buscando una respuesta, cómo empezar. Hoy esta tarde he estado orando y sé que tal vez mi tiempo es corto y la gente que acude a mi casa y me encuentra en todos lados, las demandas son muy urgentes. Por lo demás, agradezco por este testimonio que Dios me permite dar como responsable de haber conocido este camino. Amén. ¿Cómo era tu nombre? Osvaldo López. Osvaldo, gracias Osvaldo por tu testimonio. Es lindo ver, esta es una semana de oración de jóvenes, creo que así se había organizado, de los dos, pero veo que hay muchos adultos viniendo y gloria a Dios por eso. Y gracias Osvaldo por tu testimonio, y acordate que todos somos ministros y quizás no necesitas de ser mecánico para ser un ministro y ya lo está haciendo, porque ninguno de los que está acá puede llegar a un taller a testificar de Dios. Y por eso Dios te está dando una plataforma en tu taller. Y sin duda que es tan importante como la predicación que hacemos los pastores en las iglesias. Si cada uno de nosotros utiliza su trabajo como un medio para testificar de Cristo, porque todos somos sacerdotes. Y un testimonio de un joven ahora. ¿Hay algún joven que quiere? Sí, por favor. Joaquín. No, una pavada por ahí, pero para mí fue importante. Sentí varias cosas que Dios me dijo, me corrigió, me pegó por todos lados. Pero específicamente hubo una que sentí en un momento mientras hablabas, que Dios me mostraba una situación en la cual yo fui muy prejuicioso y traté muy mal a una persona, a Joel. Anoche estuvimos con él charlando y Dios me mostró un montón de momentos en los cuales lo prejuzgué y traté muy mal y hablé mal de él, y me mostraba cómo estaba siendo orgulloso y estaba siendo prejuicioso, y un montón de las cosas que fuiste repitiendo toda la semana, y la verdad que me hizo muy bien poder hablar con él y pedirle perdón anoche, porque me sentí como liberado de una carga que venía arrastrando. Gracias. Eso es el Espíritu de Dios. Que alguien le pueda pedir perdón a otro, bajar el orgullo, eso es el Espíritu Santo. Y por eso a mí me gustaría, si tuviéramos más tiempo, una noche dedicarla a testimonios, porque eso nos llena todos los huesos, nos engorda los huesos. Pero no tenemos tiempo, y no dejes de decirle al que está al lado tuyo, no dejes de decirle a la persona que te rodea qué es lo que está haciendo Cristo en vos, porque ese es el mayor milagro. Vamos a orar. Señor,
Gracias por tu poder. Gracias porque eres real. Gracias porque lo único que necesitamos hacer es estar dispuestos. Tú comienzas a manifestarte desde el mismo momento que nos disponemos a recibirte. Tú haces aquello que nosotros no podemos hacer. Señor, ahora en este momento te pido que abras nuestro entendimiento, que no malinterpretemos los temas, que sea tu Santo Espíritu que nos haga entender toda verdad y que tu palabra sea clara y que estemos dispuestos a seguirla, que estemos dispuestos, Señor, a reavivarnos y buscar esa reforma que nos llevará al cielo, a encontrarnos contigo, que nos llevará a ser poderosos en nuestro testimonio. Esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. El tema de hoy es cristianismo orgánico. Es un tema que al descubrirlo en la Biblia me sacudió mucho. Porque de alguna manera tiene que ver este tema con la concepción también que nosotros tenemos del pueblo de Dios. Y quiero invitarlos a abrir las Biblias en 1 Corintios 12, 12 al 13, porque el tema de hoy tiene que ver con la iglesia. Y ustedes saben que uno de los grandes prejuicios que hay en esta época, especialmente en la época posmoderna, es el hecho de qué función cumple la iglesia en todo este esquema. ¿Qué es la iglesia? Los apóstoles hablaban mucho de la iglesia. Es más, formaba parte de sus discursos el intentar definir la iglesia. Y por eso es importante también que nosotros la definamos como la Biblia la define. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13 dice lo siguiente: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando los apóstoles, y especialmente en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento, se define la iglesia, se la define con una metáfora. Y esa metáfora es la metáfora ¿de qué? De un cuerpo. Cuando la Biblia o los autores bíblicos definen al pueblo de Dios o definen a la iglesia de Dios, la definen en términos orgánicos. Y por eso el título de esta mañana tiene que ver con esto: cristianos orgánicos. Si queremos ser parte de la iglesia orgánica, tenemos que ser orgánicos. Y tenemos que ver de dónde viene esta metáfora. Esta metáfora viene del Génesis, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 7. Dice así: entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. De alguna manera, este versículo llega a ser la base o la fuente para que los apóstoles definan la iglesia en el Nuevo Testamento. En este versículo se describe que Dios toma barro en sus manos, forma un cuerpo, pero ese cuerpo no tiene vida, no es nadie. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios dice que sopla aliento. La palabra aliento es ruaj, espíritu. Sopla aliento de vida en el cuerpo, y cuando el cuerpo recibe aliento de vida, el cuerpo que es materia recibe aliento de vida, se transforma en un ser viviente, se transforma en un organismo. Y Jesús era consciente de esto, y es por eso que cuando Él
decide formar la iglesia, en Hechos 1, 4 y 5, está aquí en la pantalla, el versículo dice, en una ocasión en que comía con ellos, con los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Cuando Jesús decide crear a la iglesia, Él toma barro en sus manos. ¿Qué era el barro? Eran los discípulos. Pero los discípulos simplemente eran materia. Y como Jesús sabía que los discípulos eran simplemente un cuerpo no vivo, necesitaban ellos el Espíritu de Dios para transformarse en un organismo viviente. Y nosotros vemos que en la iglesia de Hechos los discípulos, ese polvo, simplemente ese polvo se reúne en ellos a orar, a pedir el Espíritu, a confesar sus pecados, a entregar su corazón. Y cuando ellos entregan su corazón, reciben el Espíritu y se transforman en un organismo. Y es por eso que debemos entender claramente que la iglesia de Dios no es una organización. La iglesia de Dios es un organismo viviente. La iglesia de Dios es orgánica. Esto es algo muy importante, porque nuestros conceptos de estructura de alguna manera están influenciados por nuestros conceptos de religión. ¿Se acuerdan? Ayer vimos religión falsa y religión verdadera. Todos nacemos con la religión falsa en el corazón. Y todos debemos peregrinar hacia la religión verdadera. Pero la religión falsa también concibe una estructura falsa de iglesia. Y de esa estructura falsa con la cual todos nacemos en la cabeza, debemos peregrinar hacia la estructura orgánica. Y por eso hay dos tipos de estructura en el mundo. Está la estructura orgánica y la estructura mecánica. En la Biblia vamos a ver que siempre la iglesia está, como decía, está definida con estructuras orgánicas. Jesús podría haber dicho, o los apóstoles podrían haber dicho que la iglesia es un barco con remos. Podrían haber dicho lo más bien. Sin embargo, la iglesia no es un barco. Es más, de chiquito me acuerdo que me decían a mí en el diluvio que la iglesia, el arca era la metáfora de la iglesia. Pero el arca no es la metáfora de la iglesia, porque el arca era lo que contenía la iglesia. El arca fue creada por la iglesia como un medio eficiente para pasar una circunstancia difícil que era una misión, era pasar el diluvio. La misión de Noé era anunciar a la gente que venga al arca, la estructura que se había creado, y esa era su misión, pero la iglesia era lo que iba dentro del arca, no era el arca. Porque la iglesia es algo vivo, no es algo muerto. Cuando definimos a la iglesia con una estructura, estamos definiéndolo a la iglesia en una manera mecánica, pero en una manera orgánica. Y esto es algo importantísimo. Y al descubrir esto en la Biblia, de que la iglesia es definida de una manera orgánica, entonces fui a los libros de biología para entender lo que es una estructura orgánica. Y la estructura orgánica la creó Dios, está en todo el universo. Y también fui a los libros de ingeniería para entender lo que es una estructura mecánica. Y vamos a ver las características entre una estructura orgánica y una estructura mecánica. La estructura orgánica está en continuo cambio. La estructura mecánica, el cambio es visto como una señal de mal funcionamiento. Por ejemplo, supónganse que alguien viene a caballo acá. ¿Esa es una estructura orgánica o mecánica? Un caballo, ¿es orgánico o mecánico? Es orgánico. Pero los que venimos en auto, eso es una estructura mecánica. Supónganse que yo salgo a mi garage y veo que la rueda del auto se está cayendo. ¿Qué digo entonces? Que hay un problema en el auto. Pero si yo salgo de mi casa y está el caballo allí en el palenque y está frisado el caballo, digo ese caballo tiene un problema. Las estructuras mecánicas no cambian, en cambio las estructuras orgánicas están en continuo cambio. El cambio es símbolo del orgánico. Sin cambio no hay crecimiento. Pero las estructuras mecánicas son estáticas. La estructura orgánica se adapta al ambiente sin perder la esencia. Y es por eso que Jesús decía, ustedes son la sal de ¿qué?
la sal de la tierra. Ustedes se tienen que mezclar. Yo me acuerdo una vez llegué a una iglesia que vino el primer anciano y me dice, pastor, y me lo vino a decir con mucho orgullo, yo no tengo amigos no adventistas. Y mis hijos en mi casa no los dejamos juntar con nadie no adventista. ¿Este cristiano era orgánico o era mecánico? Era mecánico. En las estructuras mecánicas, las estructuras son estáticas. En las estructuras orgánicas son sistemas abiertos que continuamente interactúan con el contexto, era lo que decíamos recién. En la estructura mecánica son sistemas cerrados. La estructura orgánica son impulsados por causalidad multidireccional. O sea, todo el mundo aporta en la estructura orgánica. De todos los elementos, en todos los elementos está la vida, no solamente en una parte. En cambio, las estructuras mecánicas son impulsadas, bueno, vamos a ver lo que dice la estructura mecánica. Las estructuras mecánicas son impulsados por causalidad lineal y jerárquica. O sea, no está la vida en todas las cosas. Entonces hay que ponerle energía, hay que ponerle gasolina para que las cosas funcionen. Llámenle gasolina a programas, llámenle gasolina a estrategias, llámenle gasolina a lo que le quieran llamar gasolina, pero no hay vida, y como no hay vida hay que movilizar a la gente de alguna manera porque si no la gente no hace nada. En la estructura orgánica, cada elemento tiene una parte activa dándole forma al todo. En cambio, la estructura mecánica se guía por instrucciones gerenciales que dictan a los subordinados lo que tienen que hacer. En la estructura orgánica, la unidad es asegurada por la vida que comparte todo el sistema. En cambio, en la estructura mecánica se busca la uniformidad por medio de funciones reglamentadas. En la estructura mecánica lo que importa es que funcionemos. Y es por eso que cuando ustedes tienen una máquina, lo más importante es si funciona o no funciona. En cambio, en la estructura, ustedes cuando plantan una plantita, no están viendo si funciona o no funciona. Ustedes lo único que están preocupados es si está viva o está muerta. Si está viva, simplemente la riegan y hay fuerza en toda la planta que la hace crecer. En la estructura orgánica nace en su forma más pequeña. La estructura mecánica es construida en su forma más grande. Ustedes me creerían que el año pasado compramos en mi casa un lavarropa y nos tuvimos que mudar y ya cuando nos mudábamos no cabía por la puerta porque creció. ¿Me creerían? No, porque eso es estructura mecánica. Pero si yo les digo, yo planté un árbol en el jardín hace 10 años y el árbol creció tan grande que me tiró el techo de la casa, ustedes dicen, sí, puede ser eso. ¿Por qué? Porque en el árbol hay ¿qué? Hay vida. En cambio, en la estructura mecánica no hay vida, es estática. Y entonces, si yo tengo que hacer algo mecánicamente, lo tengo que hacer en la forma más grande. Tengo que hacer platillos, tirar fuegos artificiales para que todo el mundo se dé cuenta. En cambio, las estructuras orgánicas nacen en su forma más pequeña. Y por eso Jesús dijo que el reino de Dios era como ¿qué? Como una semilla que va creciendo, que va creciendo. Entonces, no estamos tan preocupados por hacer cosas grandes, sino que estamos más preocupados por hacer cosas vivas. Y es por eso que si hay algo que está viviendo, nada lo puede parar a menos que se muera, a menos que pierda su vitalidad. En la estructura orgánica, nace para crecer y dar frutos que forman parte del sistema. En cambio, la estructura mecánica es creada para producir productos para ser usados como medios de ganancia. O sea, lo que produce la máquina no forma parte de la máquina. En cambio, lo que produce un organismo forma parte del organismo. ¿Se entiende? Esto tiene consecuencias tremendas en la manera de ver la vida. Tiene consecuencias tremendas en la manera de ver la familia. Y por eso Dios no nos pide que seamos cristianos orgánicos, nos pide que seamos familias orgánicas. Nos pide que tengamos matrimonios orgánicos. Tiene que haber vida. En la estructura orgánica, sus frutos son medidos por su calidad. En la estructura mecánica, sus productos son medidos por cantidad. En la estructura orgánica, la vida es compartida por cada una de sus partes. La vida compartida por cada una de sus partes es lo que asegura el crecimiento. En cambio, en la estructura mecánica, el control sobre cada una de sus partes asegura el funcionamiento y la producción. O sea, lo que hace la máquina para funcionar es que haya un sistema que controla toda la máquina. Y por eso el control en la estructura mecánica es fundamental. Si no hay control en la estructura mecánica, no funciona la estructura mecánica.
En la estructura orgánica, los resultados son el fruto de la colaboración. En la estructura mecánica, los resultados son el fruto de la competencia. En la estructura orgánica, la consagración a Dios es la base de la capacitación. En la estructura mecánica, el entrenamiento estratégico es la base de la capacitación. Tenemos que entrenar a hacer estrategias psicológicas para llegar a las personas. No, el mayor método que Dios tiene se llama Espíritu Santo actuando en tu vida. Es más, puede haber una persona que teóricamente predique muy mal, no pueda presentar argumentos lógicos, pero tiene un testimonio de Cristo y cuenta su testimonio de Cristo en su vida y esa persona convence. Puede haber una persona que no tiene a Cristo y predica un hermoso sermón y esa persona recibe aplausos, pero no convence, no transforma el mensaje. La iglesia que arrasó el mundo era una iglesia orgánica. La pregunta es, ¿cuál es el concepto de iglesia hoy? ¿Es un concepto orgánico o tenemos un concepto mecánico de iglesia? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al final del tiempo habrá un pueblo, y yo entiendo, no tengo todo el tiempo para definir todos los versículos de la Biblia, un pueblo que será orgánico, que preparará camino para la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene vida, era como los apóstoles. Los apóstoles eran materia, pero necesitaban el Espíritu, y cuando recibieron el Espíritu se transformaron en un organismo que arrasó el mundo. ¿De dónde viene el concepto de iglesia hoy? ¿Y saben qué? A mí me gustaría desarrollar esto con mucho tiempo. Esto es un seminario que podría dar un seminario de unas 2 horas para acabar bien el tema. Pero el concepto de estructura hoy generalmente viene de la cultura. Y hay diferentes tipos de culturas. Está la cultura argentina, que tenemos una manera de ver el mundo, eso se llama cosmovisión. La manera de que vemos el mundo se llama cosmovisión. Los argentinos vemos el mundo de una manera. En Estados Unidos dicen, siempre los cubanos nos dicen un chiste, a mí me dicen este chiste, dice, ustedes lo habrán escuchado, dice, compra un argentino por lo que realmente vale y véndelo por lo que cree que él vale. Y te vas a hacer millonario. O sea, nosotros tenemos la fama de ser orgullosos. Y tienen razón. Tenemos una tendencia a decir, por ejemplo, cuando vamos a Estados Unidos, yo no sé cuántos de ustedes estuvieron, pero nos dicen, ¿vos sos hispano? No, yo soy argentino, porque los argentinos descendemos de europeos. Yo soy descendiente, mi abuela era ucraniana, era alemana, era española, pero no queremos identificarnos con los hispanos. ¿Por qué? Porque es una cuestión de orgullo. Y por eso cada cultura tiene su manera de ver las cosas. Pero ¿saben qué? Desde los años 1600, por primera vez en el mundo, esto lo estudian los antropólogos, comenzó una cultura mundial, una cosmovisión mundial que se llamó el modernismo. El modernismo. ¿Y qué es el modernismo? El modernismo es lo que podríamos decir es el mundo. Si nosotros no queremos ser parte del mundo, como siempre decimos, no tenemos que dejar ni que el modernismo entre en la iglesia, ni que el posmodernismo entre en la iglesia. Nosotros debemos ser ¿qué? Debemos tener la cultura del reino de los cielos, tenemos que ser bíblicos. Pero ¿cuáles son las características del modernismo? El modernismo nace a raíz del estudio, vamos a ir un poquito más atrás, el clasicismo se basaba en el estudio de Platón. Y Platón analizaba el mundo de las ideas. A Platón le interesaba la filosofía y definir a Dios que vivía en un mundo que no estaba conectado con el mundo material. Eso era el platonismo, y que se le dijo el clasicismo en la Edad Media. Pero el modernismo descubre a Aristóteles, y a Aristóteles que no le interesaba tanto el mundo del topos Uranus, sino que le interesaba el mundo material. Entonces, basados en Aristóteles, la gente comienza a estudiar las leyes que gobiernan la naturaleza. Y descubriendo esas leyes, comienzan a darse cuenta que hay leyes predecibles dentro de la naturaleza que son perfectas. Y entonces a raíz de eso nace la ciencia. Y la ciencia comienza a descubrir estas cosas en la naturaleza, comienza a hacer experimentos en los laboratorios y comienza un progreso material como nunca hubo. Y a raíz de ese progreso, a raíz de estudiar la naturaleza, a raíz de encontrar
la llave para descubrir cómo la ciencia cómo la naturaleza nos puede servir a nosotros, entonces se crea lo que se llama la máquina. Y nace como resultado la revolución industrial. Y por eso ahora yo les voy a decir algunas cosas que, perdonen, hoy va a ser un poquito, vamos a tener que pensar, y yo sé que estamos en jueves, nadie tiene ganas de pensar en jueves, pero vamos a pedirle a Dios que nos haga realmente elaborar esto y que nos haga dar cuenta realmente qué tipo de cristianos queremos ser. La revolución industrial la comenzó, digamos, el que puso la semilla fue Francis Bacon, que vivió en 1561 a 1626, él puso el fundamento de lo que se llamó la cosmovisión mecánica. Él quería encontrar un método para restaurar el dominio de la naturaleza que Adán había perdido. Él vio en la ciencia la llave para llenar el vacío de Dios y en la creación de la máquina la cristalización de sus sueños. Bacon y todos los científicos de esa época no era que negaban a Dios, sino que ellos decían, Dios está en un mundo que no puede interactuar con nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que recuperar el dominio de la naturaleza que perdió Adán. Vamos a estudiar la naturaleza y vamos a ponerla al servicio nuestro y vamos a generar progreso. Y entonces eso fue lo que desembocó en la revolución industrial con la creación de la máquina. ¿Qué es la máquina? La máquina es naturaleza aplicada para beneficio del progreso. La máquina significa control sobre la naturaleza, sobre el tiempo, sobre la producción y finalmente sobre los seres humanos. Cuando vos vas al trabajo, no hay una persona que te controla si llegaste temprano o no. ¿Quién es el que te controla? Una máquina. Una máquina. Es más, se creó, dicen que el gran cambio filosófico o impacto social o antropológico que hubo fue cuando se metió al tiempo dentro de un reloj. Porque antes la gente era más orgánica. ¿Cómo ellos medían el tiempo la gente? Decían el sol. Cantaba el gallo y decían es tal hora. Cantaba el gallo 3 veces y decían es otra hora. La gente estaba en contacto con la naturaleza, pero cuando metieron el tiempo dentro de una máquina, la gente dejó de estar en contacto con la naturaleza y comenzó a ser regida por máquinas. Las máquinas nos hacen más poderosos porque nos hacen más eficientes, y eso sabemos todos. Yo me acuerdo cuando, es más, nos empezamos a definir con las máquinas. Nosotros en esta sociedad nos encantan las máquinas. Los otros días, a mí en el trabajo me compraron un iPad. Y los otros días fue una reunión con un grupo de colegas, y cuando llego con el iPad en la mano, mi colega, en vez de decirme, hola, ¿qué tal, Joel, cómo estás?, me dice, ¿tenés un iPad? O sea, nos identificamos por la moto, por el iPad, hacemos clubs por el aparato que tenemos, porque la máquina ha llegado a ser como símbolo de que somos eficientes. ¿Y se acuerdan cuando no teníamos celulares? Y salieron los primeros celulares. Acá en Argentina, que somos bastante, también tenemos otro defecto cultural que nos gusta hacer mucho alarde de lo que hacemos. Todos queríamos tener, yo me acuerdo cuando tenía el primer celular, quería que llegue mi amigo a invitarme. Entonces, cuando llegó mi amigo, cómo esperaba que me llegue la llamada para sacar el celular y tengo el celular? Y resulta que nosotros pensábamos que cuando tuviéramos el celular íbamos a estar todos más libres porque íbamos a adelantar el trabajo, y lo único que hizo el celular es darnos más ocupación. Nosotros pensábamos que la máquina hace que pensemos nosotros que vamos a dominar mejor el tiempo, y al final la máquina termina dominándonos a nosotros. Ojo, y con esto no estoy predicando que nos tenemos que hacer Amish, sino lo que estoy diciendo estoy describiendo cuál es nuestra manera de vivir, cuál es la cultura que nos domina. Valoramos una máquina en términos cuantitativos de energía y producción. El modernismo y la máquina, o sea, el mundo se hizo cada vez más dependiente de las máquinas. Los países que inventaron más máquinas se transformaron en los países más civilizados, poderosos y ricos. Yo me acuerdo cuando estaba aquí en Argentina, era chiquito, ahora se van a dar cuenta qué viejo que soy, y yo decía, qué ganas de ir a Estados Unidos para entrar a un edificio donde las puertas se abren y se cierran solas, como en Viaje a las Estrellas. Y yo decía, voy a ir a Estados Unidos, y me imaginaba todas las cosas que se abren. O sea, y Estados Unidos, ¿por qué lo veíamos como el país más adelantado? Por las máquinas que inventó. El concepto mecanicista permeó todos los estratos de la sociedad, y el ser humano ve al universo como una máquina regida por leyes que terminan reemplazando al creador. En el modernismo, ¿qué pasó? Como la máquina nos hizo tan poderosos, cada vez dependemos menos de Dios, porque a Dios no se lo puede tocar, en cambio la máquina la puedo controlar. Y entonces las universidades se transformaron en los templos donde se dice que es verdad, y las iglesias se transformaron en los lugares donde se enseña superstición. Eso pasó en el modernismo. Y por eso ahora es ridículo muchas veces ir a una iglesia.
Como diciendo, ahí vas a aprender superstición. Las máquinas llegaron a reemplazar al hombre y hoy lo controlan. ¿Cuáles son las implicaciones de ver el mundo como una máquina? En la cosmovisión mecanicista, el por qué deja de ser importante. Lo más importante es cómo y el qué. O sea, lo importante es cómo funcionamos. ¿Por qué funcionamos? Eso no importa. Y ya la gente no se pregunta el por qué, sino lo importante es el qué. Y esto, la medicina, por ejemplo, nos habla de cómo funciona el cuerpo humano, pero no nos dice por qué funciona. Yo no sé si pasa, pero en Estados Unidos es no te enfermes porque te morís. ¿Por qué? Porque vas al médico, te duele la pierna y vas al médico y entonces el especialista de... ¿Cómo se llama el especialista de pierna? ¿Cómo? El traumatólogo, gracias. El traumatólogo te da una pastilla para que te funcione mejor la pierna. Y entonces ustedes van a ver en la televisión de Estados Unidos que es todo propaganda de drogas. Entonces te dan la pastilla y sí, vos decís que bien, me funciona bien la pierna, pero esa pastilla tiene una contraindicación en el corazón. Entonces tengo que ir al doctor del corazón y el doctor del corazón me analiza el corazón, me dice, tomate esta pastilla que entonces va a funcionar mejor el corazón. Y entonces me tomo la pastilla que funciona mejor el corazón y después tengo que ir al clínico porque esa pastilla tiene una contraindicación en el hígado. Y entonces me dan la pastilla para el hígado y sí, estoy cada vez funcionando mejor, pero cada vez me van matando más. Y me tratan no como si fuera un ser, sino simplemente me tratan por la función. ¿Cómo hago que un órgano funcione mejor? Me tratan como una máquina. Les podría contar algunos casos. Yo incluso fui una víctima, me tuve que operar 3 veces en Estados Unidos y gracias a Dios, tuve que venirme aquí y aquí me hicieron al final la operación que me quitó todo lo que tenía que... O sea, me hicieron la operación correcta. Pero bueno, eso no importa. Las instituciones académicas son concebidas como fábricas que producen personas que trabajen para el sistema. O sea, ¿qué pasa? El chico entra al kindergarten, está la maestra especialista de kindergarten. El chico pasa a la escuela primaria y entonces está la maestra especialista de matemáticas que le mete el conocimiento de matemáticas, está la maestra especialista de historia que le mete el conocimiento de historia, está la maestra especialista de geografía que le mete el conocimiento de geografía. Y los niños, desde la niñez hasta la universidad, van pasando por una línea como si fuera una fábrica donde cada especialista le va metiendo el conocimiento. Y nosotros no nos damos cuenta de eso porque forma parte de la cultura. Y cada vez esta cultura nos está mecanizando cada vez más. Es más, ustedes ven, por ejemplo, la moda de los cantantes es ser un duro. Yo no estoy al tanto del cine, pero me acuerdo, en mis épocas estaba Terminator y todo eso. Mientras más máquina aparece la persona, más hombre es. Es tremendo, ese concepto es tremendo. Cada vez somos menos orgánicos y nos tiramos más hacia lo que no tiene vida. ¿Cómo alcanzar objetivos en una empresa? Es más importante que definir la razón por la cual los alcanzamos. Tenemos que alcanzar, tenemos que tener resultados, tenemos que tener éxito. Y eso todo viene del modernismo, de la cosmovisión mecanicista. El qué y el cómo en el mundo religioso. Las iglesias también quedaron afectadas por la influencia mecanicista. Y entonces, ¿qué pasó en las iglesias? Lo más importante en las iglesias que se discute, uno de los temas, por ejemplo, de las iglesias cristianas, es cómo debemos adorar, qué instrumentos debemos usar, cómo debemos orar, cómo debemos vestirnos, cómo podemos tener más bautismos. O sea, es el qué. ¿Cómo funcionar mejor? Eso es lo que importa. ¿Por qué lo hacemos? Eso no interesa. Entonces tenemos seminarios muchas veces de culto de adoración y definimos, el piano es el instrumento sacrosanto que solamente se puede tocar y el órgano el instrumento sacrosanto y todo lo demás está mal. El qué es lo importante. Ahora, yo puedo tocar el piano para darme la gloria a mí mismo y no importa porque el qué está bien. Puedo tocar el órgano y tocarlo para dar la gloria a mí mismo, no importa porque el qué está bien. Pero nadie se pregunta el por qué estamos adorando. ¿Por qué hacemos las cosas? Y entonces hay iglesias que se dividen porque alguien más actualizado puso una batería en la iglesia y dicen, no, solamente el órgano y el piano. Porque la batería fue creada para el rock. ¿Y el órgano para qué fue creado? ¿Sabían? Para el circo romano. ¿El piano para qué fue creado? Para la cantina. ¿Es el piano el problema? ¿Es el órgano el problema? ¿Es el instrumento el problema? ¿O es la persona que toca el instrumento? ¿Y por qué toca el instrumento? Cuando nosotros definimos el por qué, todas las cosas se ponen en orden.
Pero cuando simplemente nos quedamos en el qué es lo correcto, cómo funcionamos mejor, simplemente con eso estamos dejando que el mundo entre a la iglesia. Porque eso es como visión modernista. Ustedes no van a ver eso en la Biblia. No van a ver eso en la enseñanza de Jesús. Jesús estaba más preocupado del por qué que del qué. Y cuando definimos el por qué, el qué, entonces se adhiere al por qué. Pero definir el qué no hace que determine el por qué. Como consecuencia, tenemos iglesias que funcionan muy bien, pero han perdido su propósito. Iglesias que andan como maquinitas. Están los turnos establecidos, todo se hace reglamentado, pero somos máquinas. Decimos, ¿qué es lo que pasa a la iglesia? La iglesia se está muriendo. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer que la iglesia trabaje? Gasolina. Pongámosle gasolina. No, si la iglesia se está muriendo, pongámosle vida. Inyectémosle vida en cada persona. Hagamos programas que hagan que las personas crezcan, que las personas conozcan a Cristo, que los matrimonios se llenen de vida, que los niños se llenen de vida. No hagamos simplemente programas, hagamos cosas que inyecten vida en las personas. Porque la iglesia, sin el fuego, sin la vida, es simplemente un adorno. ¿Están mal los programas? No, no están mal los programas. El problema es cuando los programas terminan siendo un fin en sí mismo y las personas están al servicio de los programas y no los programas al servicio de las personas. El modernismo y el concepto de estructura mecánica también. La estructura es vista como la interrelación de partes interpersonales en un sistema gobernado por normas de funcionamiento. Cuando hay un problema en las estructuras mecánicas, y que es la estructura modernista, todo se soluciona con un reglamento. Y eso, por ejemplo, y perdonen que use tanto el ejemplo de Estados Unidos, pero Estados Unidos es el ejemplo patético de lo que es modernismo. En Estados Unidos antes decían el melting pot, que quería decir todas las culturas están unidas en Estados Unidos. Pero ¿por qué están unidas en Estados Unidos todas las culturas? Por la ley. O sea, la persona te sonríe, si sos de otra cultura, porque tiene miedo que le hagan un juicio, porque lo podés hacer un juicio por discriminación. Entonces te respetan por el juicio, por la ley, pero no te respetan porque te aman. Entonces, en el modernismo lo que importa es el reglamento que nos une. Y en realidad el reglamento no une, lo que da es uniformidad, pero no une. ¿Qué es lo que une? De acuerdo a lo que dice la Biblia, en la estructura orgánica es el Espíritu el que los une. Y por eso Pablo, cada vez que hablaba del cuerpo de Dios, decía, ustedes son un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y todos fuimos bautizados en un solo Espíritu. Y cuando el Espíritu entra, hay unidad. Cuando no está el Espíritu, necesitamos reglamentos. El cambio en la estructura mecánica es considerado como una señal de mal funcionamiento, es visto como una amenaza. No hay adaptabilidad, las cosas deben hacerse como siempre se hicieron. Uniformidad es confundido con unidad y el control es la herramienta para asegurarlo. Donde ustedes vean control, allí hay estructura mecánica. Donde ustedes vean libertad, no libertinaje, sino libertad donde se respetan las decisiones individuales, donde todos estamos unidos con un propósito común, allí hay estructura orgánica. Y eso era lo que era la iglesia apostólica. Las leyes y normas en la estructura mecánica o modernista o mecanicista son considerados los instrumentos de orden. Por eso los manuales, credos son esenciales para funcionar en el modernismo. En el modernismo, como la línea es jerárquica, se establece qué es lo que debemos hacer y todos para abajo deben hacer lo mismo. No hay participación de todos en el proceso, sino que solamente la jerarquía determina lo que se va a hacer. ¿Cuál es la técnica? La técnica es esencial en la estructura mecánica.
La técnica es el proceso mecánico y racional designado para producir el máximo resultado con la mínima energía de la manera más eficiente y en el menor tiempo posible, eliminando todo lo que es espontáneo e irracional. Esto viene de los libros de ingeniería, pero eso es la técnica. Es tratar de hacer lo más rápido y eficientemente posible todo. Y la técnica nos ha comido a todos. Y es por eso que en los trabajos estamos todos tan sobrecargados. Porque tenemos que ¿qué? Tenemos que producir. Tenemos que producir por una presión que viene de línea jerárquica. En la visión mecanicista, lo que no puede ser evaluado cuantitativamente no es importante. La estructura mecánica y la técnica han tenido un impacto muy grande en la manera de hacer evangelismo. Esto de alguna manera le ha dado forma a nuestra manera de hacer misión en todas las iglesias cristianas. Y entonces, ¿cuál es el evangelismo mecánico? Está basado en el diseño de estrategias para producir los máximos resultados en el menor tiempo posible. Es una manera de producir conversos trayéndolos a un gran auditorio donde talentosos profesionales presentan argumentos mecánicos para que la gente elija la mejor iglesia. Ponemos tiempos. En tanto tiempo tiene que haber tanto resultado. Eso es mecanicista. No es orgánico. Y entonces se mide el éxito de una empresa por números. En la iglesia apostólica se medía el éxito de la iglesia por impacto, no por números. Y es por eso que nosotros no debemos estar tan preocupados por estadísticas. Tenemos que estar más preocupados porque si estamos haciendo lo correcto o estamos haciendo lo incorrecto. Tenemos que estar preocupados por si realmente tenemos vida o no tenemos vida. Porque si no tenemos vida, puede ser que a veces el mecanismo hace que disimulemos la falta de vida. Porque yo puedo tener una persona o puedo usar un robot. ¿Y cuál es la diferencia? El robot puede hacer lo mismo que una persona, pero con una diferencia. El robot no tiene vida. La persona sí. El robot no crece. La persona sí crece. El robot no tiene conciencia. La persona puede pensar y cuestionar. Pero la persona puede crear, el robot no puede crear. El robot fue programado para que haga lo que tiene que hacer todos los días. En cambio, dentro de una persona está la potencialidad de toda la creación. Y es por eso que ustedes van a ver en la Biblia que Dios lo que más respeta en las personas es la libertad. Lo que Dios más respeta es que realmente, o lo que más pretende, es que nosotros respetemos la libertad del otro. Que nosotros respetemos la libertad de pensar del otro. Jesús creía que no era con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu. Les hago una pregunta. Cuando Jesús lo iban a llevar a la muerte, en el jardín del Getsemaní, vienen a arrestarlo, ¿se acuerdan? Viene Judas dirigiendo a la turba, y había un discípulo que era un poquito temperamental. ¿Quién era? Pedro. Y cuando vienen a arrestar a Jesús, ¿qué hace Pedro? Saca una espada y le corta la oreja a Malco. Yo les hago una pregunta. ¿Qué hace Pedro con una espada después de 3 años y medio de caminar con Jesús? Les hago otra pregunta. ¿Aprobaba Jesús la espada de Pedro? ¿Sí o no? ¿Aprobaba Jesús la espada de Pedro? No, porque cuando Pedro le corta la oreja a Marco, Jesús hace el milagro, le sana la oreja y después le dice: Pedro, mete tu espada por favor en tu cintura, porque el que mata espada va a morir espada. Sin embargo, nosotros no vemos ningún pasaje de la Biblia donde Jesús le dice a Pedro que le quite la espada. Quítate la espada si quieres ser mi discípulo. Porque Jesús no estaba interesado en espadas, Jesús estaba interesado en vida. Y Jesús sabía que lo importante no era la espada de Pedro, sino lo que era importante era el corazón de Pedro. Y Jesús sabía que si un día él ganaba el corazón de Pedro, la espada de la cintura de Pedro se iba a caer.
Pero si Jesús hubiera sido yo, enseguida cuando vino Pedro le hubiera dicho, sacate la espada, Pedro. Nadie puede estar conmigo si no es con espada. Y entonces Pedro se lo hubiera sacado, pero si tú le sacas a alguien la espada en religión, tienen que ser las cosas voluntarias, porque si tú le sacas a alguien la espada por la fuerza, la espada que tenía en la cintura se la lleva a la boca. Y si no se la puede llevar a la boca, se la lleva a otro lado. Pero no se puede sacar las cosas por la fuerza en la religión. Es el poder del Espíritu el que convence. Y alguien puede decir, bueno, pero entonces cualquiera hace lo que quiere y es un viva la pepa. No, es que creemos que el Espíritu es poderoso de convencer corazones. Lo que pasa es que tenemos que creer en el poder del Espíritu y tenemos que predicar a Cristo y tenemos que predicar al Espíritu. El problema es que cuando estamos tan ocupados en hacer tantas cosas, no tenemos tiempo para predicar. Entonces tenemos que reglamentar. Y entonces la iglesia deja de ser orgánica y pierde la calidad por lo cual la Biblia la define. Y entonces después nos preocupamos porque el mundo está entrando a la iglesia por las guitarras, cuando el mundo está entrando a la iglesia por una puerta más grande y sin embargo todos la aceptamos. Si queremos que Cristo venga, necesitamos un reavivamiento. Pero ese reavivamiento tiene que venir con una reforma. El modernismo dio a luz la corporación. ¿Y saben qué? Cuando la iglesia adventista nació como una iglesia orgánica. Nació en medio del modernismo con características de corporación, pero comenzó un peregrinaje hacia el organicismo. Porque no hay organicismo puro en este mundo. Pero sí podemos peregrinar hacia el organicismo. Pero la corporación ha sido tan relevante para nosotros que entonces todos queremos parecernos a una corporación, porque es el símbolo del éxito la corporación. Pero la corporación, y eso si quieren léanlo en los libros de antropología, la corporación nace en el modernismo, nace con el concepto mecánico. Y es por eso que gloria a Dios, nosotros pertenecemos a un ¿qué? A un movimiento. Nunca la iglesia adventista, cuando nace, se define como una corporación, sino que se define como un movimiento. Y hasta ahora nosotros usamos la palabra movimiento. Pero a veces, no digo, o sea, si hay confusión en nuestra mente, no es por causa, la culpa no la tiene la iglesia adventista, sino que la culpa la somos nosotros cuando nos dejamos nosotros influenciar por los pensamientos del mundo y por la filosofía del mundo y la cosmovisión del mundo. Y por eso a mí me gustaría determinar, ustedes van a ver que en la Biblia Dios siempre lo que crea es un movimiento. Y por eso cuando Dios levantó al adventismo, levantó un movimiento para que prepare camino para la segunda venida de Cristo. Y es por eso que la última generación será un movimiento. Pero cuando perdemos el propósito de la venida de Cristo, para poder mantenernos tenemos que transformarnos en una corporación, porque la corporación funciona a pesar de que no tiene vida. Y entonces es la manera de simular la falta del Espíritu. Es más trabajo, aparentemente, inyectar vida. Porque para inyectar vida tengo que tener vida. Y tengo que arrodillarme todos los días. Ayer alguien me contaba acá, y gloria a Dios por eso, un miembro de una institución de aquí, de Buenos Aires. Ojo, ni sabía que yo iba a hablar de esto. Y me dice, Joel, esta institución está en quiebra. Y dijimos esto tenemos que sacarlo adelante. ¿Y sabes qué empezamos a hacer? Todos los días, a determinada hora, orar con todo el personal de la institución. Y los viernes orar, cada una hora nos reuníamos a orar. Dice, no te digo que eso lo hicimos así, súper como una maquinita, no me lo dice así, pero que nunca por ahí nos olvidábamos o algo por el estilo, pero esa fue la tendencia, Joel. Hoy esa institución está yendo para adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a inyectar vida, y la vida se la inyecta no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu. Y por eso cuando no estamos preocupados por la iglesia, no es cuestión de hacer una revolución, que empezamos a decir todo el mundo está corrupto, todo el mundo, no. Tenemos que empezar a inyectar vida donde estamos. Tenemos que empezar nosotros a ser orgánicos.
Y por eso quiero darles las diferencias entre un movimiento y una corporación. Porque la iglesia de Florida puede ser una corporación o puede ser un movimiento, depende de ustedes. Mi iglesia allí en Estados Unidos puede ser una corporación o un movimiento, depende de mí. O sea, depende de mí y de la gente que estamos allí. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Cuál es la característica de un movimiento? Tiene un pequeño aparato administrativo, el movimiento, pero una gran misión. En cambio, la corporación tiene un gran aparato administrativo, pero una pequeña misión. En el movimiento, la organización sirve a las personas. En cambio, la corporación, las personas sirven a la organización. En el movimiento está dispuesto a sacrificar la estructura con tal de no sacrificar el propósito. En la corporación está dispuesta a sacrificar el propósito con tal de no sacrificar a la estructura. Y esto es algo muy importante. Porque lo que Dios nos pide es que estemos dispuestos a martirizar estructuras, pero nunca a martirizar el mensaje. Pero muchas veces nosotros estamos dispuestos a martirizar el mensaje con tal de hacer vivir a las estructuras. Y les doy un ejemplo para entender esto. Dicen que había una tribu de indios vegetarianos. Y estos indios vegetarianos vivían contentos. Hasta que una vez se incendió un bosque que estaba por allí cerca. Y cuando se incendió el bosque, resulta que en el bosque se habían metido un montón de vacas, y cuando terminó de incendiarse el bosque empezaron a oler y dicen, qué rico olor. Y empezaron a acercarse al bosque y de repente vieron una vaca que estaba asada ahí y alguien dice, este olor, probó, qué rico, dijo. Entonces, bueno, se empezaron a transformar en gente que dijo, esto lo vamos a comer. Entonces vino otro que probó y dijo, esto está riquísimo. Bueno, y resulta que se dieron cuenta que la vaca se la podía comer asada. Entonces dijeron, se acabaron las vacas que estaban en el bosque y dijeron, ¿qué hacemos ahora? Y dijeron, muy bien, allá tenemos otro bosque. Entonces llevaron todas las vacas dentro del bosque y quemaron otro bosque y entonces después se comieron todo el asado de vuelta que quedaron ahí. Entonces se dieron cuenta que ahora se transformaron, yo soy vegetariano, pero se transformaron en carnívoros. Entonces cada vez que tenían que comer asado, metían las vacas dentro del bosque y entonces se comían el asado. Pero entonces dijeron, si nosotros seguimos quemando bosque, nos vamos a quedar sin bosque y sin vacas. Así que vamos a tener que poner a alguien que empiece a plantar bosques y otras personas que empiecen a criar vacas. Entonces empezaron a plantar bosque por todos lados y no podían comer asado muy seguido porque cada vez que comían asado tenían que quemar un bosque. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos decían, siempre estamos al servicio de la gente, siempre queremos que todos estén bien alimentados, así que quememos bosques. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Hubo una persona que un día había traído una vaca que se había comido y entonces estaba haciendo un fueguito y dice, yo voy a cortar una pata de la vaca, no me la voy a comer toda. No se trajo la vaca, sino que la vaca estaba cruda, la había matado a la vaca. Entonces dice, yo voy a poner un palito acá, voy a poner otro palito acá y voy a poner una pata solamente arriba de esto. Y él creó lo que se llama la parrilla, ¿lo conocen? Y entonces cuando creó la parrilla dijo, pero qué espectacular esto, este es el mejor invento. Con esto, si cada uno tiene una parrilla, primero no va a salir tan cara la carne y vamos a poder entonces prescindir de toda la energía que estamos gastando en quemar bosques y vamos a poder dedicar esa energía para servir mejor a la gente. Y entonces fue un vecino y le dijo, mirá lo que inventé, la parrilla. Y entonces le explicó y le compartió al vecino y dijo, este es el mejor invento. Pero entonces, claro, ya había toda una infraestructura que se había creado alrededor de los bosques, que se plantaban las semillas, que había que traer las semillas, que había que llevar los camiones y todo. Bueno, no había camiones con los indios, pero todas esas cosas, toda esa infraestructura. Entonces cuando él llegó a la gente que manejaba toda la infraestructura, le dijo, miren, acá tengo la solución. Entonces le dijeron, no, esto tenés que hablarlo con el cacique. Esto es muy revolucionario. ¿Cómo que cada uno va a hacer su propia comida? ¿Y qué hacemos con toda la infraestructura que tenemos? No, la verdad que está bueno, pero yo te creo, pero esto no sé si va a ser aceptado. Entonces, ¿qué pasó? Él fue siguiendo a los estratos más grandes hasta que llegó al cacique y el cacique le dijo, sí, mirá, está muy bueno, pero por favor cállate, guarda tu parrillita. Y él dijo, pero esta es la solución para todo. No, pero por favor, guarda tu parrillita. Bueno, al final, el que inventó la parrilla murió sacrificado en la parrilla. Y todos siguieron plantando bosques, metiendo vacas adentro y comiendo el asado de vez en cuando el asado podría haber llegado a todos rápido y todos podrían haber tenido asado. ¿Se entiende?
Las estructuras son creadas por la iglesia para ser más eficientes en la misión. Pero muchas veces Satanás se las arregla con nosotros para que hagamos de las estructuras un fin en sí mismo. Y por eso digo, acá no vamos a hablar de la iglesia de Florida. ¿Qué pasa en la iglesia de Florida? ¿Qué es más importante en la iglesia de Florida? ¿La estructura de la iglesia o las personas de la iglesia? Ustedes pueden hacer un cambio en la iglesia de Florida. Yo puedo hacer un cambio en mi iglesia. Y como los cambios orgánicos no vienen de arriba, sino que comienzan abajo, comienzan en la casa, comienzan con mi esposa. No esperemos un congreso para hacer un cambio. Porque el reavivamiento y reforma comienza de abajo y vamos a afectar los congresos. Porque en todos los estratos de todas las estructuras hay personas que piensan orgánicamente, como hay personas que piensan mecánicamente también. Pero Dios quiere que dejemos el mundo y que nos transformemos realmente en gentes regidas por el Espíritu. En un movimiento, el movimiento es fiel a Dios y a su palabra. En la corporación es fiel a tradiciones y temerosa de los hombres. El movimiento, el liderazgo es espiritual y servidor. En la corporación, los dirigentes son jerárquicos y demandantes. En el movimiento se esfuerza por predicar un mensaje correcto que alcance a la gente donde esté. La corporación, sus energías se centran en traer más gente a la iglesia para competir con las otras denominaciones. Y saben que yo le llamo al evangelismo orgánico, le llamo con el principio de Jonás. ¿Se acuerdan cuando Jonás, Dios lo mandó a predicar a dónde? A Nínive. Les hago una pregunta, ¿se arrepintieron los de Nínive, sí o no? Sí. Les hago otra pregunta, ¿tuvieron que ir a vivir a Jerusalén los de Nínive? ¿Sí o no? ¿Tuvieron que mandar los diezmos a Jerusalén? No. ¿Fueron pueblo de Dios? ¿De la misma calidad que el pueblo judío? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No los veo muy seguros. Sí, porque aceptaron a Dios. Y Dios dice que aceptó. Y Dios, es más, Jonás, que era judío, no entendió lo que Dios tenía en la cabeza. Y Dios lo tuvo que reprender a su profeta porque su parte cultural era más fuerte que la idea que Dios tenía acerca de la misión que se requería de él. Y por eso, en el evangelismo mecánico queremos traer gente a nuestra iglesia. El evangelismo orgánico es un movimiento que trata de predicar el mensaje, que trata de llevar al reino donde sea. El objetivo no es traer más gente, sino el objetivo es que la gente entre al reino. El objetivo es que la gente viva donde esté, no importa si es dentro de la estructura que me cobija a mí o dentro de otra estructura. Lo importante es que vivan y cuando viven hacen revolución orgánica. Y así nació el adventismo. El adventismo nació como un movimiento y se metía en todas las iglesias. Y no era requerido decir, métete acá y sé parte nuestro, sino que era, vive esto. Y entonces la gente, el espíritu unía a la gente, orgánicamente la unía. Y se generó un movimiento que ellos pensaban que iban a preparar camino para la venida de Cristo, pero después se empezó un poco a diluir un poco cuando rechazaron el mensaje de la justificación por la fe en 1888. Y de eso no vamos a hablar. Pero por eso ustedes me escucharon predicar el sábado que es tan importante entender el mensaje del Evangelio. Entender que Cristo es todo para nosotros, entender que Cristo nos perdona, pero entender que el Espíritu es el que nos une, el Espíritu es el que nos da vida, el Espíritu es el que hace que nos transformemos en levadura que leuda toda la masa. De lo contrario, somos simplemente masa, sin estar afectada por la levadura. En el movimiento hay unidad en la diversidad. En la corporación hay una uniformidad compulsiva. Es como el Club de Conquistadores. Todos tienen que estar uniformados de la misma manera. Y si quieren una estructura mecánica, el Club de Conquistadores es la estructura mecánica más grande que ustedes pueden... podemos transformar al Club de Conquistadores en una estructura orgánica. Estuve en España y en España tiene una estructura súper orgánica del Club de Conquistadores. Y si hay alguien que estuvo, yo sé que acá hay gente que estuvo en España y sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Pero, ¿qué es lo que pasó? Esto, yo no sé si esto lo saben, pero se hizo un experimento, y perdonen que ya voy a ir terminando, pero se hizo un experimento con jóvenes, y se agarraron 10 jóvenes de la calle y 10 jóvenes de la iglesia. Entonces le dijeron, vamos a hacer un experimento. Vos tenés que apretar un botón, y cuando apretes ese botón, del otro lado de este lugar, va a haber una persona que va a recibir una descarga eléctrica. Pero no te hagas problema, nosotros estamos haciendo un experimento, así que vamos a hacerlo.
Y entonces, bueno, estaban todos vestidos así con guardapolvo, como si fuera algo profesional que se iba a hacer, ¿no? Entonces, habían puesto del otro lado de la persona que cuando apriete el botón la persona sonaba un timbre y una persona decía ¡ay!, decía del otro lado, ¿no? Entonces, pasaron los chicos adventistas y 8 de los 10 chicos adventistas apretaron el botón. Y de los 8 que apretaron el botón hubo alguien que gritó como si estuviera sufriendo del otro lado. De los chicos de la calle, 10, que pasaron 10 chicos, 8 de los chicos de la calle no apretaron el botón. Y 2 sí lo apretaron. Entonces cuando se le preguntó a los chicos, ¿por qué apretaste el botón?, le preguntaron a los que apretaron el botón. Y decía, pero no estábamos haciendo un experimento. Bueno, pero vos sabías que alguien iba a sufrir del otro lado y que le iba a dar una descarga eléctrica. Bueno, pero ustedes me dijeron. Ahora me van a echar la culpa. Ustedes me dijeron. Cuando le preguntaron a los 8 que no apretaron el botón por qué no lo apretaron, ellos dijeron, es que había alguien que iba a sufrir del otro lado. Bueno, pero estábamos haciendo un experimento, te dijimos que lo apretes. Bueno, podemos estar haciendo los experimentos, pero yo no quiero hacer sufrir a alguien. Ellos no sabían que el experimento lo estaban haciendo con ellos. ¿Y qué daba como resultado del experimento? Que muchas veces los chicos que llamamos cristianos no piensan. No piensan. Y si queremos tener chicos fieles, si queremos tener jóvenes fieles, tenemos que enseñarles a pensar. Tenemos que enseñarles que Dios les ha dado poder para razonar y para ser guiados por el Espíritu. Tenemos que enseñarles que ellos son sumamente inteligentes para leer la Biblia. Y que de paso, no se sientan mal, estuvo lindísimo el ejemplo de hoy, pero creo que va un poquito más allá que simplemente estar enganchado en actividades el verdadero cristiano. Y va más allá que simplemente que el que tiene los libros acá y leer. Porque son dos extremos. Ser cristiano es cumplir una misión con propósito. Yo puedo ir en un barco y hay alguien que se está ahogando y le tiro un salvavidas. ¿Lo ayudé o no lo ayudé? Sí, lo ayudé, pero la ayuda no fue completa, hermano. Tenés que subirlo al barco. Tenés que subirlo al barco, porque sí, le tiraste el salvavidas, le diste un salvavidas, ya no se hunde, lo ayudaste. Pero no es ayudar solamente. Nosotros tenemos un propósito que va más allá de ayudar, que es subirlo a la persona, no al barco de la iglesia, sino subirlo al reino de los cielos, que es preparar camino para la segunda venida de Cristo. Y aquello que hacemos, que no tiene el objetivo final de preparar camino para la venida de Cristo, no es suficiente. Y por eso somos adventistas. Y es por eso que no nos confundamos. No es simplemente darle comida a los pobres, es darle comida a los pobres, celebrarlo. No darle comida a los pobres para que vengan a mi iglesia, sino darle comida a los pobres para que conozcan a Cristo y se preparen para su segunda venida. Son las dos cosas. En un movimiento se identifica por su esencia más que por su forma. En cambio, la corporación se identifica por su forma más que por su esencia. Les hago una pregunta. Yo puedo tener un vaso de agua, puedo tener una botella de agua o puedo tener un bidón de agua. ¿Cambió el agua? No, cambió la forma del agua, pero el agua siguió siendo la misma. Y es por eso que la iglesia puede tener una forma, puede tener otra forma, puede tener... Lo importante es que no cambie la esencia. En cambio, en la corporación lo importante es que no cambie la forma. Y nos definimos por la forma, no por la esencia. La única esencia que define a la iglesia cristiana es una persona que se llama Cristo, que se revela a través del poder del Espíritu Santo. En un movimiento el propósito es infundido por el Espíritu y construye su unidad. El propósito infundido por el Espíritu construye la unidad del movimiento. Los manuales credos son los que le dan la cohesión a la corporación. El movimiento está dispuesto a hacer cualquier sacrificio con tal de ser fiel a los principios que lo sustentan. La corporación quiere mantener las cosas como siempre se han hecho, con tal de no perder la seguridad y la comodidad. En el movimiento se exhorta para adentro, en cambio la corporación condena a los de afuera. Nosotros estamos bien, todos los demás están mal y tienen que ser como nosotros. En el movimiento se cree que no es con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu. Los resultados en la corporación se logran con ejército y con fuerza, basados en estrategias humanas. Conclusión. Voy a traer una cita de Elena de White, que dice: debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Y fíjense, ahora que dice reforma, significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas.
La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. No hay reavivamiento sin reforma, como no hay verdadera reforma sin reavivamiento. Tenemos que empezar con el reavivamiento, pero si no hay reforma quiere decir que no hay verdadero reavivamiento. Nos encanta hablar del reavivamiento, pero muchas veces cuando llega el momento de la reforma, donde tenemos que hacer cambios para entrar en una iglesia orgánica, para ser un poco más orgánicos, nos resistimos porque estamos cómodos con el mecanicismo. Y por eso hay un versículo que dice Santiago, explicando lo que dice Elena de White, Santiago 2, 17 y 18. Este es el versículo anteúltimo. Santiago 2, 17 y 18. Así también, si la fe no tiene obras, está muerta. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo este versículo lo podría leer así. Así también, si tu reavivamiento no tiene reforma, está muerto. Alguno dirá, tú tienes reavivamiento y yo tengo reforma. Muéstrame tu reavivamiento sin reforma y yo te mostraré mi reavivamiento por mi reforma. En otras palabras, es necesario que dejemos de esperar un reavivamiento corporativo porque venga por parte de un plan que tenemos que aprovechar. Yo doy gloria a Dios porque en este quinquenio se está creyendo en el poder del Espíritu y se nos habla de reavivamiento y reforma. Se nos dice que tenemos que buscar eso. Pero muchas veces cuando empezamos a predicar las implicancias de lo que significa una verdadera reforma y que tenemos que ser orgánicos, empezamos a resistirnos y decirnos, no, las cosas están bien porque siempre fueron así. Porque en la época de Elena de White ya estábamos así. Pero Elena de White en 1900 decía que necesitábamos un reavivamiento que sea acompañado con una reforma. ¿Se entiende? Y yo sé, hermanos, que alguien puede decir, pero Joel, ¿tenés que predicar esto? ¿Tenés que predicarlo? Sí, porque lo predicaban los apóstoles. Es necesario que nosotros nos transformemos en cristianos orgánicos. El último versículo, Marcos 4, 30 y 32. Jesús dice, Marcos 4, 30 al 32. Decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo describiremos? Decía Jesús. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas de la tierra. Pero después de sembrada, crece y se convierte en la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Muchas veces los jóvenes, y ahora voy a hablar para los jóvenes, preocupados por el mecanicismo, piensan que la solución es el anarquismo. Dios siempre actúa por medio de estructuras. No es el anarquismo, el Cristo anarquismo no existe, no es bíblico, es simplemente una opción para generar revolución. Los movimientos divinos, como tienen vida, nunca destruyen. Lo único que pueden hacer es renovar. Y por eso alguien puede decir, bueno, entonces hay una máquina, hay que tirar una bomba. No, no hay que tirar ninguna bomba, tenés que empezar a ser orgánico. Cuando un movimiento que pretende ser movimiento comienza a destruir estructuras, quiere decir que eso no es un movimiento, esa es otra institución que están haciendo dentro de la institución. El movimiento verdadero da vida, porque genera vida, porque está movido por el Espíritu. Y es por eso que acá no estamos predicando revolución, estamos predicando cristianismo orgánico, el cristianismo de Jesús. El cristianismo que nos va a hacer levadura. El cristianismo que nos va a llevar a predicar el mensaje hasta el último rincón de la tierra. El cristianismo que no va a depender de una persona fuerte que me diga qué es lo que tengo que hacer, sino que vamos a todos discutir todo el tiempo qué es lo que podemos hacer por Cristo, porque no podemos callarnos, no podemos tapar ese fuego que tenemos. Ese fue el cristianismo de los discípulos. Y ese es el cristianismo que Cristo te llama a vos a vivir. Los cambios solamente se pueden hacer para abajo, pero no para arriba. Y alguien puede decir, ¿por qué? Porque es así la ley, no sé. Vos sos maestro de escuela sabática, hace una escuela de sabática orgánica. Sos anciano de iglesia, promueve principios orgánicos en tu iglesia. Que las personas sean lo más importante en la iglesia y no los proyectos. Sos un pastor,
transformate en un pastor orgánico. Sos un esposo, transformate en un esposo orgánico. Puedes ser orgánico en tu trabajo también. Y cuando seas orgánico en tu trabajo vas a hacer luz. Y esa va a ser la misión que realmente va a hacer que las iglesias estén llenas, no por tener las iglesias como un fin en sí mismo, tener llenas, sino que la gente va a querer venir a respirar y a beber la vida que aquí se bebe. Que Dios te bendiga. Y que todos podamos formar parte de ese movimiento orgánico que preparará camino para la segunda venida. Los invito, nos ponemos en pie. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Amado Señor, Señor, tú eres nuestro Dios, tú nos amas, Señor, tú nos has traído hasta aquí también. Gracias, Señor, porque nos has sacado de una manera de vivir que nos conducía a la muerte, al sufrimiento, y nos has traído a la vida que solo tú puedes darnos. Querido Dios, tú eres amor y nos has convencido en nuestras vidas que es tu amor el que debemos nosotros reflejar. Ayúdanos a hacer luces, a manifestar, Señor, todo lo que tú fuiste mientras estuviste aquí en esta tierra, a manifestar interés, Señor, en quienes nos rodean, en quienes caminan junto a nosotros hacia tu reino de gloria, y en quienes están, Señor, alejados sin conocerte plenamente. Ayúdanos a amar, Señor. Ayúdanos a ser realmente el pueblo que tú anhelas tener aquí en esta tierra. Querido Padre, queremos verte pronto y sabemos que debe haber una reforma en nuestros corazones. Sabemos que tú todavía debes trabajar mucho en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos abrirte nuestro corazón a ti, de tal manera que tú puedas acabar la obra en nosotros y como consecuencia acabar también la obra en este mundo. Bendícenos como iglesia. Señor, ayúdanos a que, a pesar de tener pensamientos diferentes, distintos, podamos unirnos, Señor, con un mismo propósito. Unirnos a través de tu amor para poder iluminar el mundo también que nos rodea. Que tu Espíritu, que tu presencia pueda estar en nosotros. Acompáñanos a nuestros hogares, permítenos volver a encontrarnos aquí mañana para abrir tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos indicar a los Calebs, tanto los chicos que vinieron como los que son aquí de nuestra iglesia, que permanezcamos aquí adelante. Por favor, un minutito a las familias, entonces, yo no fui, pero un momentito a las familias, esperarnos 5 minutitos que tenemos algunas instrucciones para ellos, entonces, para las familias que tienen alguna. La Iglesia Adventista tiene como una de sus marcas fuertes el evangelismo.
De algunos años para acá, este enfoque se fue intensificando con grandes campañas. Miles de personas fueron alcanzadas a través de estas campañas. Y usted puede preguntarse, ¿cuál es el secreto de estos eventos? Es sencillo. El secreto es su envolvimiento y su participación, trabajando con integración, con manos unidas y con un mismo ideal en la mente. Vamos a apresurar el regreso de Jesús. Prepárese, reavive su vida espiritual y manos a la obra. Juntos, unidos, llegaremos al hogar. E para esto necesitamos un objetivo, necesitamos seguir un único camino. La Universidad Adventista del Plata ya cuenta con un nuevo templo para adorar a Dios. El sábado 19 de mayo finalmente se inauguró el edificio, con capacidad para 2.400 personas. Actualmente, este templo es el más grande de Sudamérica. Durante la mañana del viernes 18 se realizó el primer acto inaugural, en el que estuvieron presentes el vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, José Orlando Cáceres, y el subsecretario de Cultos de la Nación, embajador Juan Landaburu. El rector de la universidad, contador Oscar Ramos, fue el encargado de coordinar la reunión y el descubrimiento de las placas alusivas. Por la tarde, el pastor Ayrton Keller, presidente de la Iglesia Adventista en Sudamérica, presentó un emotivo mensaje espiritual. Además, se realizó el primer bautismo del nuevo templo, donde 3 jóvenes entregaron su vida a Jesús. Luego, Keller presentó un mensaje desafiante a los presentes. Este templo debe ser un lugar al que se entre para adorar y se salga para servir, afirmó. El sábado por la mañana se realizó la ceremonia oficial de inauguración del nuevo templo, la cual fue transmitida en vivo vía satélite. Estuvieron presentes en dicho acto las principales autoridades de la Iglesia Adventista: el pastor Ted Wilson, presidente de la Iglesia a nivel mundial, presidente, vicepresidente y secretario de la División Sudamericana, pastor Ayrton Keller, pastor Bruno Razo y pastor Magdiel Pérez Schultz, respectivamente. También el presidente de la Iglesia en Argentina, pastor Carlos Gil, y el rector de la universidad, contador Oscar Ramos. El pastor Ted Wilson presentó el mensaje espiritual central, y luego el pastor principal de la universidad, Roberto Giordana, le obsequió una Biblia dedicada para la ocasión. Posteriormente, Wilson y las autoridades presentes realizaron de rodillas una oración de consagración y dedicación sobre esta nueva casa de adoración. La reunión finalizó con una emotiva alabanza. Un gran coro, compuesto por el Music-Cap y otros conjuntos musicales, la banda sinfónica de la universidad y una orquesta interpretaron, junto a la congregación, el canto de la victoria.